Cinema Nación, analizando el cine. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Vejines. Sean bienvenidos al quinto episodio de Cinema Nación, un podcast que ustedes pueden escuchar en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y debido a que nos estamos acercando a Halloween, pues quiero hablar sobre una película que sea ad hoc a esta temporada, ¿no? Una temporada en la que pues tenemos una excusa para ver películas de terror y suspenso. Así que voy a hablar de Psicosis, una película de Alfred Hitchcock del año 1960, que es tan relevante e importante en el mundo del cine que no voy a dar la sinopsis. O sea, es una película que yo asumo que ya vieron al escuchar este análisis, y si no es así, véanla, porque se están perdiendo de una obra maestra del cine, una de las películas más importantes, relevantes, influyentes, tanto para el cine como para el género del suspenso, y una genialidad de película. Así que véanla, la verdad es que vale mucho la pena. Cuando hablamos de Hitchcock, hablamos del padre, amo y señor del suspenso en el cine. Hitchcock es un teórico y creador de la forma cinematográfica, tanto así que creó un nuevo plano, por poner un ejemplo, que fue el plano Vértigo, que es llamado así porque fue utilizado por primera vez en la película de Vértigo de Alfred Hitchcock, el cual consistía en tener la cámara lejos del protagonista pero con un lente cerrado, y al momento en que se iba acercando a la cámara, el lente se iba abriendo, haciendo que pareciera que el fondo se aleja. De esta forma Hitchcock logró transmitir la sensación de vértigo al público. Entonces es parte de la creación de la forma cinematográfica, por eso digo que fue uno de los grandes creadores y teóricos de la forma cinematográfica y de los últimos que tuvieron esas características. Y en este caso toca hablar, quizás no de la mejor película de Hitchcock, porque yo le reservaría ese puesto a La ventana indiscreta, pero sí una de las más influyentes en el cine y la cultura popular, incluso más influyente que Los pájaros o más influyente que Vértigo. Y también representa una película que rompe muchos de los paradigmas de la época respecto a cómo se debe hacer cine o de qué tienen que tratar las películas. Incluso llegó a inspirar a movimientos cinematográficos como la Nueva Ola Francesa, o años más tarde inspiró al Nuevo Hollywood. Podría decirse que Psicosis es un antecesor al cine del Nuevo Hollywood, por la manera en la que rompe paradigmas. Tanto así que un dato curioso es que la primera ocasión en la que vemos un inodoro en el cine hollywoodense es en la película de Psicosis, ya sea porque antes no había sido necesario o no se había querido mostrar por pudor o por que les parecía de mal gusto, pero por alguna razón no habíamos visto un inodoro hasta Psicosis. Psicosis comienza con un plano aéreo que muestra la ciudad de Phoenix a mediodía, justamente a la hora del almuerzo. Entonces la cámara se va acercando a un edificio, a la ventana de un edificio, a tal punto en el que la cámara entra a la habitación y nos muestra una pareja de amantes que acaban de tener sexo. Desde ese primer momento nos estamos infiltrando en la intimidad de los personajes y nos está mostrando situaciones que no encajan en la moral de la época. Ya desde aquí estamos notando que esta es una película distinta a las que estaba acostumbrado el cine en ese momento. Además es una película que se filmó en blanco y negro a pesar de que ya existía hace varios años el cine a color. Esto porque inicialmente se pensaba que fuera una película, que no fuera una película, iba a ser un proyecto dirigido a la serie Alfred Hitchcock Presenta, pero el proyecto fue creciendo hasta formarse como un largometraje. Y en Psicosis el suspenso comienza temprano en la película. Esto después de que Marion, la protagonista de la película, decide robarle $40,000 a su jefe y escapar para encontrarse con su novio. Esta es una trama que ya conocemos. Entonces comienza la situación de suspenso. Nos empezamos a preguntar si atraparán a Marion, o por qué el policía la detuvo, o por qué le está preguntando, si está sospechando, si acaso sabrá lo que ya hizo. Pero la situación por sí sola de suspenso no es suficiente para lograr el suspenso en el espectador, ya que para lograr suspenso es necesario que todos los elementos de la película funcionen a la perfección y el espectador tenga toda la información suficiente para comprender el peligro que acecha al protagonista. Pero proveer de información al espectador puede hacer que se pierda el ritmo si no se hace de manera correcta. Y en el caso de que se pierda el ritmo, pues la película se estanca y el espectador ya no está al filo del asiento, ya no está la sensación de suspenso. Pero resulta que, si a algo se le da bien a Hitchcock, esto es el montaje y el ritmo. Porque Hitchcock es un loco obsesivo que mide cada uno de los elementos de la película para que funcionen a la perfección y para tener al espectador comiendo de la palma de su mano. Hitchcock hace esto en
todo su cine. Creo que es algo de lo que más caracterizaría a Hitchcock, porque considera hasta los elementos más absurdos en la estructura de sus películas. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que ya conocen los cameos de Hitchcock, que son una genialidad. Antes de Stanley, de que pudiéramos ver a Stanley en todas las películas de Marvel, Hitchcock salía en todas sus películas y hacía un cameo. Inicialmente esto comenzó como una curiosidad, un gag, pero después se convirtió en un ritual. Y después se convirtió en un elemento indispensable en sus películas, porque el espectador está tan acostumbrado a encontrar ese cameo en las películas de Hitchcock que lo estaban buscando. Es por eso que estos cameos los comenzó a situar en momentos específicos de la película para que no interrumpieran el suspenso del espectador. Por ejemplo, en Psicosis, el cameo viene antes del primer cuarto, en el primer cuarto de la película. Esto para que el espectador no se distraiga buscándolo y la inmersión no se vea interrumpida. Ese elemento tan simple, Hitchcock lo consideraba en la estructura de su película para que el suspenso fuera abrasador. Además, fue un director que obligó a los espectadores a llegar temprano a ver sus películas. Hizo que los cines se restringieran la hora de entrada para que nadie se perdiera el impacto que tiene Psicosis. Lo que pasa es que antes, cuando tú ibas al cine, antes de Psicosis, pues podías entrar en cualquier momento así la película fuera a la mitad, porque realmente no había elementos tan importantes, tan impactantes como para que... O sea, lo conocido como spoiler, pues no afectaba realmente al público. Ellos querían ver una película y podían verla a la mitad y después se quedaban a volverla a ver. Entonces la manera en la que consumimos cine llegó a cambiar porque Hitchcock no quería que se perdieran del impacto que tenía Psicosis y ni de ningún momento. Toda esta estructura, realizada para generar suspenso, se condimenta y enfatiza con el uso de la música. Que de hecho, yo creo que Psicosis no sería lo que es, ni hubiera tenido el mismo impacto de no ser por la maestría de Bernard Herrmann, que es un músico que logró una de las bandas sonoras más icónicas e innovadoras dentro del mundo del cine. En Psicosis los violines y los chillidos fortalecen la sensación de suspenso y nos mantienen alerta y en tensión durante toda la película, además de incluso lograr generarnos sustos a través de la combinación de las imágenes, el montaje y el sonido que logró con su banda sonora. El diálogo también está excelentemente pensado para lograr la tensión entre los personajes, ya sea por ejemplo en la escena del policía donde Marion parece ocultar algo y los diálogos son importantes porque cada palabra que decide utilizar puede definir en cómo se torne la situación, o más adelante, cuando Marion llega al motel Bates y Norman, el encargado, resulta actuar de manera extraña, y para este momento la película comienza a utilizar los detalles y la sutilidad para que poco a poco nos vayamos dando cuenta de que algo está mal en ese hotel y que algo está mal con Norman. Entonces, a partir de este punto la tensión va creciendo hasta llegar a la escena del baño. Y esta escena del baño es uno de los momentos más icónicos del cine. Estamos hablando de una escena que utilizó 78 cortes en 45 segundos para narrar un asesinato. Y que el impacto no hubiera sido el mismo si no se hubiera hecho de esta manera. Igual, se dice que Hitchcock en realidad no es el creador de esta escena, que si no era uno de sus asistentes, pero pues la verdad es que nunca estaremos del todo seguros. Y sea Hitchcock el creador de estos 78 cortes o no, pues Psicosis es más que esta escena. Aunque esta representa un icono del cine. Hay personas que no han visto Psicosis que reconocen esta escena, que saben de esta escena porque la influencia que ha tenido en la cultura popular es tal que reconocen el sonido y el levantar el cuchillo, aunque no hayan visto la película. Hay un documental que, aprovechando, les quiero recomendar, creo que se llama 7852, que habla únicamente de esta escena y entrevistan a cineastas como Guillermo del Toro, a montajistas, a muchísima gente dentro del medio para hablar del impacto sociocultural que tuvo esta escena en específico. Entonces terminamos con estos 78 cortes y terminamos con esta escena de asesinato perfectamente ejecutada y vemos un corte de forma que va de la coladera al ojo de la protagonista que ya está fallecida, lo cual es algo muy extraño, pero muy bien pensado, porque asesina a la protagonista antes de la mitad de la película. Hitchcock está jugando con las expectativas. Psicosis se anunció utilizando a la actriz principal como un medio publicitario. Entonces,
que de la nada vas a ver la película y el protagonista muere a la mitad de la película, era algo que incluso hoy en día sería loco hacer. Que por ejemplo contrataras a Brad Pitt para ser el protagonista de tu película, lo anunciaras y él muriera a la mitad de la película, aunque fuera el protagonista. El impacto que tuvo en el público fue enorme. Y así fue como Psicosis se convierte en una montaña rusa de emociones, en donde Hitchcock nos pone en donde quiere que estemos. En ese momento y a partir de esta segunda mitad de la película, el protagonismo cambia. A fin de cuentas ya no tenemos protagonista. Y el protagonismo recae en parte sobre el amante y la hermana de Marion y en parte sobre Norman, que aunque es el antagonista de la película, ahora él oculta un secreto que los espectadores conocemos y oculta otro que no comprendemos ni conocemos aún. Porque posterior al asesinato, la limpieza de Norman es metódica y casi rutinaria. Y cuando van a interrogarlo, él actúa de manera natural. La película nos está dando a entender, nos está reflejando que es una situación que ya ha vivido antes, que es casi cotidiana. Entonces, a partir de este momento, la película comienza a lanzar pistas acerca de un misterio que como espectadores tenemos que ir descifrando. Y esto lo hace de manera excelente. Aunque nos empieza a lanzar más preguntas, nos comenzamos a preguntar qué pasa con la madre de Norman, quién es realmente el asesino, porque se nos dice que la madre de Norman murió hace 10 años. Entonces, ¿qué ocurrió en ese hotel hace 10 años? ¿Y quién es la señora que cometió el asesinato? ¿Y quién es la señora que habla con Norman? Y todo ese suspenso y ese desarrollo de una nueva trama de la segunda mitad llega a su clímax. Esto cuando la hermana y el amante de Marion bajan al sótano y se encuentran con el cadáver de la señora Bates y Norman disfrazado de ella intentando atacarlos. Para ese punto, siendo una película tan bien contada y con cada uno de sus elementos tan pulidos, es triste que los últimos 5 minutos sean tan sobreexplicativos. La película se dio a entender perfectamente cuando vemos a Norman vestido de su madre. Entonces son 5 minutos de explicar algo que ya nos explicaron a través del lenguaje del cine, del corte, de la imagen, del sonido, y que no es necesario explicar a través del diálogo. Lo más probable es que se deba a que los productores no confiaban en la inteligencia del público. Quizás haya sido el mismo Hitchcock quien tuvo miedo de que su película fuera incomprendida. No lo tengo claro del todo, pero lo cierto es que los cineastas deben confiar en que su público es lo suficientemente inteligente para entender una película bien contada. Esto sin la necesidad de restregarle en la cara explicaciones que estén de más. Y aún así, aun cuando ya pasaron 60 años desde esta película, sigue habiendo mucho cine que basa su narrativa en que los diálogos expliquen toda la película. Lo cual me parece triste porque es cine que no confía en su público, siendo que el público es más inteligente de lo que creemos. Cuando se hace cine, hay que confiar en que el público es tan inteligente como nosotros para entender la película. Y no significa que la hagas más compleja porque sí. Significa que un buen cineasta puede hacer una película que sea fácil de entender sin la necesidad de recurrir al diálogo o a la sobreexposición. Sea como sea, Psicosis es una obra maestra del cine, que hoy en día, a 60 años de su estreno, mantiene el impacto y el suspenso que genera en el espectador. Aún hoy en día la sigo viendo, después de haberla visto, no sé, como 10 veces, y sigo estando en la orilla del asiento y sigo emocionado porque la manera en la que genera suspenso es tal que aun cuando sé el final, me sigue emocionando y me sigue generando sensaciones. Y Hitchcock marcó el cine para siempre a través de toda su obra. Entonces, cineastas de hoy y dentro de muchos años seguirán aprendiendo las lecciones que nos dejó este gran maestro a todos los que amamos el cine. Porque Psicosis es una película que siempre me recuerda porque amo el cine. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden compartirlo, por favor. Suscríbanse, ya sea en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y también recuerden seguir Cinema Nación en redes sociales, en Instagram y Facebook. Y nos escuchamos el siguiente viernes. Gracias por escuchar Cinema Nación.